Fausto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco de lo que es core, también se le denomina núcleo de estabilidad, o complejo lumbopélvico, que se lo va a representar como una caja conformada por 6 paredes, en el cual va a tener una pared anterior, conformada por los músculos abdominales, una pared posterior por los músculos paravertebrales y glúteos, bueno, 2 paredes laterales conformadas por el cuadrado lumbar, parte de los oblicuos y parte del transverso, la pared superior o techo por el diafragma y la inferior por los músculos pélvicos o por el piso pélvico. Esta estabilidad lo que va a lograr va a ser, digamos, tratar de controlar los movimientos del tronco sobre la pelvis y lograr una buena estabilidad de este complejo va a significar una mejor distribución de las fuerzas y transmisión de los movimientos desde el centro hacia las partes más distales. Es por eso que se necesita, digamos, tener una buena estabilidad de este complejo lumbopélvico para poder mejorar los movimientos. Esta estabilidad lo que va a hacer mejorar la eficacia del movimiento, mejorar el equilibrio y la coordinación, aumento de la firmeza postural y su control, y un aumento de la fuerza y flexibilidad a través de este complejo. Y el entrenamiento de este núcleo de estabilidad se ha estudiado de que va a mejorar el rendimiento deportivo y va a también evitar y prevenir lo que son lesiones, sobre todo de la columna a nivel lumbar o dorsal. Bien. ¿Está claro de qué estamos hablando? ¿Qué sector? ¿Sí? Core en realidad es core, es una palabra en inglés, pero todo el mundo la sigue usando igual. Se puede hablar de una estabilidad lumbopélvica, es lo mismo. Core habla, como dijo el compañero, tiene varias, digamos, acepciones, pero es núcleo, centro, raíz, ¿sí? Y básicamente es pensar, si ustedes recuerdan un esqueleto pelado, tenemos un gran tronco con hombros y miembros superiores, una cabeza, una caja torácica, una columnita, es un pedacito de palito atrás, y después otra vez tenemos la pelvis y 2 miembros inferiores. Es lograr una buena estabilidad en ese sector que depende de una estructura ósea pequeña en relación a todo lo otro que tiene que sostener, para que se pueda mantener con una estabilidad o de algún modo una rigidez para que podamos mover los miembros superiores e inferiores. Eso es el secreto de cuidar este sector. Y no es un tema para nada menor. Cuando ustedes trabajen, van a ver que el dolor lumbar es por lejos la demanda más grande de todos los dolores en el planeta. ¿Sí? Pero por lejos es lo más habitual. Y por algo se le presta tanta atención. Y como dijo el compañero, donde primero se le prestó atención es en los deportistas de alto rendimiento. En base a observarlos y ver cómo se lesionaban, es que empezaron a juntar algunos autores que venían hablando de estas cosas y entendieron esto de que es el centro que comunica la parte superior con la parte inferior, y el deportista está permanentemente moviendo todo su esqueleto, está puesto a mayor presión o exigencia que por ahí el resto de las personas. ¿Sí? Acuérdense como una cajita. Algunos autores por ahí no incluyen lo que serían las 2 tapas, superior e inferior. Para mi gusto hay que pensarlas en todas las caras. Algunos solo piensan en la faja, ¿sí? Una parte, detrás, lateral y por delante. Pero en mi opinión hay que cerrarla también. ¿Bien? Bueno, sumado a esto, Alejandra. Bueno, sumado a esto, que es un poco, hablando un poco de la estructura, vamos a ver un concepto un poco más dinámico. Yo voy a hablar un poco de lo que es la fisiología, pero, digamos, en forma resumida, ¿no? Justamente esto de los deportistas, lo que se van a formar son limitar los patrones de movimiento.
cuando tenemos un núcleo estable, los movimientos van a ser más controlados. Entonces, bueno, se van a prevenir lesiones. Y bueno, lo que pasa en cuanto a lo que es la fisiología, se va a formar una estabilidad, un sistema estabilizador de la columna vertebral. Cuando hacemos ejercicios dinámicos y bajo cargas, lo que pasa es que se produce entre la columna lumbar y los músculos una coordinación. Entonces se forma este sistema estabilizador. Y va a estar formado por un subsistema de control, controlado por el sistema nervioso, un subsistema de estabilidad activo, que van a ser músculos y tendones, y un subsistema de estabilidad pasivo, que van a ser las vértebras, ligamentos y los cuerpos vertebrales. El subsistema pasivo y activo van a estar comandados por el sistema nervioso central. Y después vamos a tener el sistema propioceptivo, que va a ser el que va a estar enviando toda la información de los distintos cambios de posiciones del cuerpo. Y eso se va a necesitar justamente para controlar todos esos movimientos que hacemos en los gestos, para que sean precisos y controlados. Todo eso va a estar dado por el sistema propioceptivo. Creo que nada más. Eso es en cuanto a la fisiología. Digamos cómo funciona un poco. Bien, entonces cuando piensan en hacer estos trabajos de core, hay que pensar en este trípode que nos nombró la compañera. Un sistema pasivo, que sería las vértebras, los discos y los ligamentos. Un sistema activo, que es el que pareciera que es el único que estamos trabajando, que es hacer fuerza con los músculos, ¿sí? Que son todos estos músculos que nombró el compañero en un principio. Y la tercera pata del trípode sería todo ese control neurofisiológico, que arranca por estímulos propioceptivos, ¿sí? Necesariamente, ustedes saben que si el cerebro no sabe lo que está pasando, no va a ejecutar cosas hacia abajo, ¿sí? No va a poder hacer una contracción de un reflejo miotático si primero no le llegó un estímulo de estiramiento, ¿sí? Claramente comienza con la información que llega desde afuera, ¿sí? Entonces cuando pienso en que estoy trabajando no tengo que únicamente ir a que esté trabajando los músculos y nada más. Eso es la diferencia que nosotros podemos tener con respecto, por ejemplo, a un entrenador o a un profe de educación física, donde solo piensan en hacer el ejercicio por el refuerzo de la musculatura únicamente. Nosotros sabemos que hay bastante más allá y tenemos esas herramientas para diferenciarlo. Y en cuanto a ese trípode, cuando falla uno, digamos una pata del trípode, las otras dos están compensando los otros sistemas. Por eso es que pensamos en tratar siempre de ver cuál está fallando y en ese trabajar. Bien. El primer concepto del que habló la compañera es esto de limitar los movimientos. Yo se lo voy a exagerar en un ejemplo práctico para que entiendan por qué se trabaja este tipo de técnicas. Imagínense un tenista, un voleibolista de alto rendimiento, la cantidad de veces en un día que, por ejemplo, va a repetir un movimiento de este estilo. ¿Sí? Yo voy para atrás un montón de veces. Imagínense que a mí nadie me frena de la musculatura, entonces mis ligamentos y mis vértebras van y fluyendo, porque mi objetivo es que la pelota llegue del otro lado. Yo cuando estoy jugando o entrenando, lo que yo pienso es dónde voy a lograr meter esa pelota. No estoy pensando, no me tengo que lastimar la espalda, no me tengo que lastimar la espalda. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que lograr que previo a que haga todo esto,
alguien en forma automática lo haga por él, porque no lo va a hacer. Entonces, si yo tengo un entrenamiento con unos buenos abdominales, un buen transverso, es muy probable que cuando yo vaya atrás, vaya bien con el hombro, esté bien elongada de hombro, porque mi núcleo esté estabilizado. Entonces yo me evito ir otra vez para atrás y otra vez para atrás. ¿Se entiende? Es en forma exagerada por qué nosotros intervenimos. ¿Sí? Se lo llevo a un deportista porque es lo más habitual y es una punta de toda la escala que vamos a ver. Pero esto pasa en todos lados. ¿Sí? Si mi movimiento es hacia abajo, lo mismo. ¿Sí? Voy para abajo y nadie me frena, bueno, en algún momento rompo lo de atrás. Tengo que lograr que los de atrás me frenen cada vez que yo vaya en forma automática. Por eso lo de propioceptivo, por eso es que nos tenemos que meter en la cabeza del paciente, primero en forma analítica, para que después cuando lo paso al gesto motor y lo haga automáticamente y no se lastime. ¿Bien? ¿Quién sigue? Yo, vamos. Quiero decir dos cosas antes, que no sé si lo dijeron. Una, que ahí está el centro de gravedad, por eso es importante que esté fortalecido, por decirlo de alguna manera, para que haya un control ahí, que es donde se unifica el peso de todo el cuerpo, para permitir los movimientos distales. Y lo otro es que los dos músculos principales entre todos los que hay son el transverso del abdomen, que es el primero que se activa, y el transverso espinoso o multifibro raquis, que después le subimos lo que hicimos si quieren, y lo van a encontrar con ese nombre. Después, por otro lado, la indicación es la inestabilidad lumbopélvica. Acá tal vez es el momento en donde va a hacer una objeción, pero bueno, no vino, que dijo como que la indicación no es la inestabilidad lumbopélvica solamente, que eso lo va a determinar el kinesiólogo cuando quiere implementar esos ejercicios. No solo en inestabilidad, puede ser, no sé qué iba a decir, pero para cualquier otra cosa que considere el kinesiólogo. Como inestabilidad entendemos a un déficit en las estructuras de lo que es toda la columna lumbar, la pelvis y la musculatura, por patrones alterados de movimiento. Después, bueno, en el trabajo que estuvimos leyendo, que nos recomendó Agustina, que lo hizo Altamirano, con otra bibliografía, hablaba de dos tipos de inestabilidades, una espinal y otra clínica. La espinal era el desplazamiento de las vértebras, o sea, lo que se veía en la radiografía, y la clínica era el dolor en sí. Después, que también iba a objetar al Taleb, eran las contraindicaciones, cuando no había que hacer los ejercicios de fortalecimiento, que después lo va a decir Ayelen cuáles son. Que era, yo tenía la lista: fracturas por compresión, traumas o estrés, caudequina, tumores, espondilitis anquilosante. Es como muy precisa toda la contraindicación, y digo como que no es una receta esto, que no es que iba a decir esto, que no es que no se hace en esto nada más. Uno como profesional tiene que ver, tiene que determinar los riesgos en sí, porque de hecho después se van a dar cuenta los ejercicios que hagan, como que no los puede hacer cualquier persona. Bueno, ahora después igual eso lo van a ver, es como están como condicionadas las personas. Hay que ver también qué ejercicios para cada persona. Y hay un test, se llama test de Maggi, que se escribe M-A-G-E-E más G, que lo que busca es provocar dolor, o sea, como hacer, poner de manifiesto la inestabilidad esta que genera dolor. Se lo vamos a mostrar, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa que no lo puede hacer cualquiera. Porque todo esto es... ¿Qué es el tema? Los miembros se ganan más antes. Los miembros se dejan pendidos en el aire y se apoya el tronco. Se va palpando desde lo que es el sacro y cada apófisis espinosa, que es muy difícil de encontrar, entonces en la prueba se comprime y se busca generar el dolor, o sea, la inestabilidad. Por un lado, dice, ay, me duele. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. Extiende los dos miembros, por eso esto una abuela de 80 años no lo puede hacer, no lo puedo hacer yo, por eso lo hizo él. Puede llevar una sorpresa,
Es verdad, pero bueno, yo no lo puedo hacer, tengo 25. Y también se busca vuelta. Si refiere, listo, aflojamos. Si refiere dolor, tiene inestabilidad. En las dos, si refiere dolor. Lo que creímos con él, que se lo dijimos a Oscar y dijo como que estaba aprobado, es que como que los músculos dorsales están en su máxima contracción en contra de la gravedad. Y uno nunca está así de contraído, o sea que va a estar estable. A menos que tenga una inestabilidad terrible, va a estar inestable. Va a estar estable, digo. Entonces lo que consideramos es hacer la prueba en bipedestación, que es cuando uno, como uno más está, o sea, ¿cómo lo digo? Es cuanto más contraído están los espinales. En la vida Claro, o sea, que ahí realmente se ve si es estable o no. Es la máxima contracción que podrían llegar a tener en todos los movimientos que realiza el cerebro. Más que nada porque esta prueba no la puede hacer cualquiera, entonces la señora que lo va a comprar en la esquina, primero que esta prueba no la va a poder hacer, entonces eso, no, si le duele listo tiene inestabilidad, pero por ahí normalmente en su postura y lo que va a hacer, no necesita tanto. O sea, la dimos porque está como prueba de provocación para evaluar, para hacer todo lo que es el fortalecimiento core. Lo nombraron en varios trabajos, pero no es la más indicada, apropiada. Desconocemos si hay otra. A ver, en lo que dijo la compañera, hay algo que nos aclara o nos acerca y que nos ayuda a esto de las indicaciones y contraindicaciones, que era pensar en cuándo alguien está inestable. Entonces, según el trabajo de Altamirano, había como dos opciones. Y una era, por ejemplo, más radiológica, por decirlo de una forma, donde claramente, si yo puedo tener, por ejemplo, un perfil lumbar, voy a ver que una vértebra está adelantada con respecto a la línea del cuerpo anterior o incluso retrasada. Es lo menos habitual, pero existe. Si yo en una columna tengo en una resonancia una franca protrusión discal o ya una hernia extruida, está inestable, necesariamente. Porque acuérdense que dentro del sistema pasivo estaban los huesos, los ligamentos y los discos. Si yo tengo un disco roto, fuera de lugar, abombado, es porque ya no está cumpliendo las funciones que tenía. Y es porque se movió demasiado. Entonces, cualquier paciente que tenga una protrusión discal, tenga o no clínica de dolor, está inestable. A lo mejor no tiene el dolor hoy, pero ya me está avisando que esa columna en ese lugar se mueve mucho. Entonces eso con respecto a las imágenes. Y después lo de la clínica. Cualquier paciente que tiene dolor lumbar está inestable. Salvo que descartemos ahí. ¿Alguien recuerda lo que es un algoritmo de trabajo? ¿O lo puede decir con sus palabras más o menos? Porque nosotros lo usamos para hacer los diagnósticos kinésicos o por lo menos poner en duda la orden médica. El paciente viene y dice lumbalgia. Sí, el paciente sabía que tenía lumbalgia, señor, me voy a la cintura. Tengo que ver por qué. Se sabe, en muchos estudios, que el 70% es de origen discal. Porque se estudió, se llegó a la conclusión que el 70%, entonces yo, que tengo que pensar qué voy a ir a buscar, mi algoritmo dice que lo primero que tengo que ir a buscar es la causa más común, que es ese 70%. Después están las acroileitis, las osteoartritis de facetas. Ahora, si yo considero que ese paciente viene con dolor, pero me da 2 o 3 signos o síntomas de alarma, de banderas rojas y demás, no voy a pensar en una inestabilidad lumbar primaria o pura, sino consecuencia de. Claramente, si un paciente se cayó de un caballo, nadie lo evaluó, no le sacaron una buena radiografía, a veces las vértebras están fracturadas por dentro y en la radiografía no se va a ver. Necesita por lo menos una tomografía. Y no la tiene, y ese paciente se queja de dolor. Por más que yo crea que el 70% de los dolores lumbares son por hernia de disco, protrusiones discales,
En ese caso, tengo una señal que me está diciendo guarda porque a lo mejor tiene una fractura. Y hasta no constatar en qué estado está, yo decido que es una contraindicación absoluta ponerlo a hacer los ejercicios de core. ¿Se entiende lo de contraindicado e indicado? Ahora, es una fractura vieja, me llega 3 meses después, quedó con dolor, porque ahí se inestabilizó, porque por fijar la columna trabajó los de atrás y no los de adelante, de la musculatura activa. Entonces me queda con un dolor residual y ese es el que yo voy a atender. Y en el diagnóstico me ponen fractura por caída de un caballo. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. ¿Te hicieron un control? Sí. Listo, ya está. Dejó de ser una contraindicación. ¿Se entendió la diferencia? Una era lo de las embarazadas. Sí, que no la dije. Que decía como que era una contraindicación relativa una persona embarazada porque tenía hipermovilidad y podía cronificar, decía así el texto, hacer crónico ese dolor, entrenando, fortaleciendo el core. Y Oscar había dicho, en ese momento en el que charlamos y se lo dije, que lo dijera si él podía decir que en realidad una embarazada las estructuras por cómo se disponen, al contrario, está más estable que si no lo estuviera. Y no sé más qué iba a decir, pero como que en realidad no, era incorrecto eso. A lo mejor en ese caso en particular, lo que vamos a evaluar es a toda esa paciente. Si es una persona que se ha movido, que es deportista, que ya venía haciendo, por ejemplo, pilates, si hacía natación, qué tipo de conciencia tiene sobre su cuerpo, si tiene o no un dolor actual, qué tipo de embarazo está llevando adelante. ¿Sí? No es lo mismo en el primer trimestre que en el segundo o en el tercero. En el primero algunas requieren de cierta cautela o nos piden no generar presión abdominal y muchos ejercicios lo van a ver que lo tienen. Entonces a lo mejor espero que pasen las 12 primeras semanas y me tomo el trabajo de que un médico me escriba que puede hacer actividad física o entrenamiento. Y con eso por lo menos también yo me quedo tranquila. Es un médico que me está diciendo que trabaje, más allá de que yo decido cada día hacerlo. Yo con mi primer hijo hice pilates en la camilla, como venía haciendo, hasta la semana 36. Y en la semana 38 nació. Yo no tuve ningún problema y seguía haciendo fuerza y apretando el periné. Obviamente no podía flexionarme por una cuestión lógica, ya no llega, no entra. Entonces refaccionábamos los ejercicios y demás. Pero ¿por qué no lo habría de hacer si yo eso lo hacía normalmente? ¿Sí? Pero tampoco tenía ningún inconveniente con el embarazo. Y tenía dolor lumbar, sí, claramente. Y yo les puedo referir, yo ayer a la noche le dije a mi marido, me siento una tabla de planchar. Pues la sensación es que de acá a acá, yo no me estoy moviendo, nada, absolutamente ni un milímetro. Entonces, si yo tengo que decir si ahora estoy más estable o inestable, les voy a decir que yo me siento más estable en la columna. Pero ¿qué problema estoy teniendo? Tengo una sacroiliaca que me pide pista a las 6 de la tarde, no demás. Entonces las lumbares se ve que están todas quietitas y todo lo que me estoy moviendo, porque yo tengo un nene de 1 año, así que me sigo agachando, parando, subiendo y fui al consultorio a atender, me estoy moviendo por otro lado, la sacroiliaca. ¿Es parte del sistema lumbopélvico? Sí. Entonces estoy sacrificando a otra parte de mi cuerpo. Una pregunta. ¿Puede pasar que por dar mucha estabilidad ahí en core, no con la sacroiliaca, pero con otro sector, se empieza a sobrecargar? Como ese ejemplo que dijiste vos, pero en otro sector. Sí, seguramente. Por ejemplo, el ejemplo que yo te di de los deportistas. Si vos lográs que empiece a estar más estable el core, pero le seguís pidiendo que logre lo mismo, distancia, fuerza, precisión con, por ejemplo, la pelota que está lanzando, a alguien le va a pedir de más. Seguramente puede ser el hombro, pueden ser las cervicales. ¿De dónde va a sacar ese margen, esos grados de movimiento que le robaste abajo? Para eso deberíamos de estar atentos de abrir aquellos lugares que estaban más estables. ¿Sí? Antes por ahí tenía mayor rigidez en el hombro y las lumbares le permitían llegar hacia atrás. Mientras hago el fortalecimiento de abajo,
tiro arriba. Pero, o sea, se privilegia tener estabilidad en core, aunque en otro sector saque un poco de estabilidad, por así decirlo. Es que en realidad, a ver, es bastante difícil de medir lo de la estabilidad, como hablábamos recién. Y lo mismo sería la del hombro o la de la rodilla. Después van a ir viendo a medida que vean otras materias. Bueno, Altamirano y la Espina tienen un curso especial, por ejemplo, de ortopedia y traumatología, una vez que terminan la carrera, por ejemplo, donde se ven las inestabilidades propias de cada articulación, de rodilla, de cadera, de hombro. La del hombro es muy común. En general, como hemos hablado mucho en este módulo también, pensar en la globalidad es absolutamente necesario, sí o sí. Lo que pasa es que los dolores lumbares tienden a cronificarse mucho. Son dolores muy crónicos. Incluso esa persona deja de hacer esa actividad que se supone que fue la que la lesionó, y a lo mejor el hombro mejora por sí solo y las lumbares te quedaron perdidas para toda la vida. Eso iba a decir yo, que por ahí no es tanto hacer un core sólido, sino más bien sería como uno se mueve normalmente. Entonces, como dijo ella, tenés una caja torácica grande, una parte pélvica también grande. El hombro se mueve, como vos sabés, para todos lados. Lo mismo las piernas, la rodilla y lo demás. A lo que se refiere es que vos estabilizás el core tratando de que en el momento que yo me voy a mover se rigidice, se ponga rígido, pero que me deje mover. Entonces no es que esto se pone totalmente rígido cuando yo voy a levantar la mano para pegarle la pelota. No, sí, está bien, yo entiendo. Pasa que si uno saca un poco de movilidad, el de otro lado se tiene que compensar, digamos. Lo que pasa es que tampoco es en exceso, es como proporcional. Pero no es trabajarlo como loco al core. Pero a eso mismo voy. El core se estabiliza solamente activándolo. Tampoco tenés tanta movilidad en la parte lumbar como para quitarle tanta movilidad al otro. Si vos no estabas usando tanto en el hombro es re móvil. Aparte, como es una estructura, todas las estructuras están lesionadas, no es solo la hernia discal. Cuando está inestable, el core está todo, se deterioraron las articulaciones, el núcleo, hay protrusión discal, eso hace una compensación en los músculos están más contraídos de un lado que el otro, entonces es como que los tres pilares, el pasivo, el activo y el nervioso, están funcionando mal. Entonces es como que hay que armonizar los tres. No es solo tampoco el fortalecimiento muscular. Y va a ser distinto seguramente tu abordaje o la intensidad con la que vayas a trabajar. Si lo que estás haciendo es un trabajo preventivo, porque te ves venir por esto, que va a ir a eso, puede pasar con alguien por ahí joven, yo lo veo mucho en los chicos, estoy hablando de 10, 11, 12, 13 años, que ya hacen mucho deporte y que vos lo ves por su anatomía y por sus evaluaciones posturales que están inestables, solo que no tienen ningún síntoma. O sea, vos a los 13, 14 lográs hacer absolutamente todo. Pero vos lo empezás a trabajar desde ahora en las dos cosas, en fortalecer o estimular la conciencia de ese que no está, que es el core, y bueno, si sé que va a perder, es distinto si yo lo que estoy haciendo es trabajar con alguien, digamos, que depende de lo que va a ganar o no, ¿sí? Si es alguien que está trabajando, imagínense un pintor, ¿sí? Necesita estar ahí para pintar el techo, porque de eso vive, aunque no sea un deportista de alto rendimiento, pero está en relación su cuerpo y esos movimientos para vivir. Que si es una señora a la cual me puedo dar el lujo de decir, bueno, por un mes no me limpie arriba de todo hasta que podamos hacer esto más fuerte y alargar el brazo. Es distinto cómo vas a intervenir. Pero no sería raro, y está bien, que ocurra esto. Cuando empiezo a fortalecer por un lado, se queje otro. Eso no es raro. Pero entonces tengo que ir al otro también para ver qué le pasa. Y lo más probable es que ahora esté sujeto a un pedido mayor al cual no está acostumbrado. Pues seguramente voy a tener que alargar. Y además, si vos tenés estable lo que es el núcleo, a partir de tener un núcleo estable, todos los demás movimientos ya van a ser más estables. Quiero decir a mí me pasó, por ejemplo, que hago deporte y tuve lesión en el hombro y
la cadena cruzada en el tobillo. Entonces lo que me dieron como tratamiento fue fortalecer core. Entonces a partir de ahí ya tengo más estable las articulaciones. Quiero decir que Es como que... el fortalecimiento del core no es, o sea, no es sinónimo de rigidez lumbar, no es que tiene que tener duro. El fortalecimiento se refiere al momento justo en el que se tiene que activar la musculatura. Que cuando se lo requiere, porque Al contrario. porque va a estar sujeto a un mayor pedido, pueda limitarse. Es este primer concepto del que habíamos arrancado, ¿sí? Que no nos deje ir más allá Es como de lo saludable. es como el 15, que vos venís caminando y se te va para allá. Entonces no se te activa rápido los peroneos Exacto. y demás. Entonces cuando vos haces mucho ejercicio de estabilidad, lo mueves para allá y activas, lo mueves para allá y activas, cuando vos seguís corriendo y en el momento que te vas a pensar supuestamente, se activan Debería de activarse el sistema activo. claro, entonces te responde y te vuelve a enderezar y no te deja pensar. Lo mismo con la parte de core, no es que por tener estable core no podés rotar desde la parte lumbar, sino que te bloqueas totalmente. Vale. Aparte no son músculos fásicos, no es que se ponen duros. Es como que el fortalecimiento no es que crece el músculo en sí, como cualquier músculo básico que tienen. Es como fortalecer en el modo de activación, a eso le llaman estabilidad, a dar una seguridad a los movimientos distales, pero acompañan todos los movimientos de la zona lumbar y pélvica, si no es un robot y aparte, o sea, no sería algo sano. Privar a las articulaciones de su rango, o sea, no es ponerlos duros o hacer rígida la lumbar, es otra cosa. Además tienen que pensar también que quizás no lo nombraron, hay otros músculos secundarios, ¿sí? Que en realidad de lo que se encarga no es precisamente la estabilidad lumbopélvica, sino la transmisión de fuerzas, como puede ser, por ejemplo, el falange o el trapecio, que se encargan, ¿sí? De transmitir fuerzas desde lo que es el núcleo hacia el miembro superior. Y esa transmisión de fuerza va a mejorar cuando vos tengas un glúteo estable. Entonces, no puedes pensar que el hombro no va a funcionar mejor. En realidad va a mejorar la eficacia, la transmisión de fuerza, directamente. Caballero, ¿qué le toca? ¿Querés una colchoneta? ¿Algo más que quieran decir? ¿Vos querés decir algo? ¿No? ¿Había alguna colchonetita? Sería viola si lo logramos. Bueno, la idea ahora, si la escuchan, pues, no sé si la escuchan todos, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, la idea ahora es que hagamos algunos ejercicios, ¿sí? Estaqueado lumbo-pélvica. La idea era ir progresivo, no sé si vamos a llegar, tenemos 10 ejercicios para dar. De todas maneras, yo se los voy a subir al grupo de Facebook con las fotos, todo, para que lo puedan ver. Lo ideal sería que cada uno se pueda acostar, ¿sí? En el piso y que los hagamos todos, porque creo que la mejor manera de aprender es haciendo. Si yo les explico, que los muestro, quizás no los van a incorporar. La idea sería que todo aquel que lo va a ejecutar y se lo quiere llevar puesto, como les digo yo, busque un lugar o arriba de la camilla o arriba de... saca el abrigo y se queda con la ropa cómoda que tiene. Incluso si alguno quiere venir acá adelante, Para quiere hacer de modelo. para que lo sientan, ¿sí? Son sencillos de todos los primeros que vamos a dar, así que... El que no lo va a hacer, pónganse sobre los costados, sobre las paredes y dejen el lugar abierto. Que se quiere tirar de este lado. Podés comer una para Voy a sacrificar mi core para grabar.